Osvaldo, ¿cómo va? Muy bien. Bueno, ¿qué se sabe de todas las causas judiciales que bueno, han ido incrementando, que tiene que ver con certificados truchos aquí en Neuquén? Sí, nosotros últimamente, desde el año pasado, es que venimos recibiendo casos de este tipo, de esta índole, en donde hay personas que falsifican o adulteran certificados médicos, pero también está la contraparte de que hay personas que consumen, es decir, compran este tipo de certificados y lo presentan finalmente en su trabajo. Lo cierto es que nosotros en delitos económicos hoy por hoy contamos con un caso muy grande en donde alrededor de 80 policías el año pasado hicieron uso justamente de certificados falsos. También existe con la Fiscalía del doctor Azcárate otros casos en donde profesionales también de la salud emitían directamente estos certificados falsos también para poder presentarlo en el lugar de trabajo de cada uno de los que iban a comprarle este tipo de certificados. Ujú. Y la semana pasada hicimos un allanamiento en un caso también de delitos económicos en donde llamativamente o quizás la nota de color en este caso particular es que las propias personas sospechadas publicaban por Marketplace que efectivamente Ujú. vendían y hacían este tipo de maniobras. Lo cierto es que eso desencadenó un allanamiento que finalmente se pudo secuestrar más de 130 certificados ya hechos, que entendemos que o ya se han emitido de manera virtual, es decir, se lo enviaban por WhatsApp a la otra persona, o Ujú. estaban en proceso de poder llegárselo a la persona que había pagado. Bien, ¿y qué es lo que cree, fiscal? ¿Que había complicidad con los médicos o les adulteraban los sellos y adulteraban, digamos, el membrete, en este caso, ¿no? de algún hospital, de algún lugar, de alguna clínica para emitir el certificado? En este último caso que se dio la luz la semana pasada a través del allanamiento que hicimos, en primera instancia, y por ahora lo digo, Ujú. se sospecha que ellos se hacían de alguna forma con recetarios del Hospital Caso Rendón, Ujú. y esos recetarios en blanco ellos después, obviamente, rellenaban el contenido, y lo que sí está a la luz de los secuestros es que se estampaba una firma y un sello de una médica, que aparentemente esto había sido previamente escaneado, es por ende que ellos directamente estampaban Ujú. esta rúbrica. Por el momento no se sospecha de personal de salud que esté involucrado, pero claramente que estas personas que no tienen ningún Ujú. tipo de vinculación con el sistema de salud local, para hacerse este tipo de recetarios, seguramente haya algún tipo de connivencia con alguien Ujú. interno. Es por eso que las pericias van a indicar quizás algún tipo de comunicación con algún tercero involucrado y Ujú. ameritará eventualmente también someterlo a la investigación. Bien, fiscal, ¿y esto se ha replicado en otras localidades de aquí de la provincia? No solamente aquí en Neuquén Capital, sino en otras localidades del interior. Entiendo que sí, hay otros casos que, como le decía, de la Fiscalía del doctor Diego Azcárate, que Ujú. por lo general él suele intervenir y luego también lo deriva el caso a la Fiscalía de Delitos Económicos según corresponda. Y recordemos que hace unos meses atrás se trataba de un psicólogo que se allanó en las localidades de Andacollo, que Ujú. emitía bastantes certificados falsos, o sea, en su contenido. Pero lo cierto en este último caso que tengo yo, por ahora no se habla de otras localidades, sino de la ciudad de Neuquén. Bien. Doctor, y esto involucra no solamente al que vende el certificado, sino también al que lo compra. Estas dos partes quedan involucradas en esta causa. En este último caso en particular tenemos más información certera sobre las personas que vendían estos certificados. Hay Ujú. mucha prueba y obviamente se debe avanzar la investigación respecto a esas dos personas. Mm. Pero Ujú. claramente hay un comercio ilegal, hay compradores que nosotros tenemos que investigar para ver si eventualmente ellos lo presentaron a una entidad pública, por ejemplo. Ujú. Imaginemos que un policía compró este certificado y lo presenta en su lugar de trabajo. Claro. Al ser esta conducta presentar un certificado falso, estaría defraudando al Estado provincial. Ujú. Lo cierto también puede pasar en el ámbito privado. Imaginemos que alguna persona trabajando en una empresa, para no querer ir a trabajar, presenta este certificado falso, Ujú. generándole también un perjuicio económico a la empresa. Por ende, se tiene que tratar de chequear si existe algún tipo de denuncia o algún tipo de conocimiento
por parte de la entidad privada para poder avanzar. Bien, hablaba de 80 policías que habían presentado este tipo de certificados. ¿Cómo es el tema? Sí, este caso de los 80 policías se conoció el año pasado por la cantidad de certificados que se fueron secuestrando. Nosotros estamos haciendo la pericia caligráfica con peritos de la Policía Federal y finalmente yo entiendo que para el próximo año, a principio del año que viene, se podrán formular cargos a todos los policías que hicieron uso, es decir, presentaron un documento adulterado, un documento falso, y de esta forma el Estado provincial le pagó su sueldo y justamente un ingreso que no debía realizarse. Bien, estos 80 policías usaban, digamos, el mismo sello del mismo médico. En este caso en particular hay alrededor de 5 o 6 galenos que fueron afectados, es decir, se utilizó sello y firma de ellos. Y también cabe la aclaración de que alrededor de estos 80 policías no eran que presentaban un solo certificado, sino que hay casos, por ejemplo, que han presentado 5 o 6 certificados. Es por ende que existen más hechos de lo que de la propia cantidad de involucrados. Claro. ¿Y era por tiempo, algunos por tiempo muy prolongado? ¿Cómo? No, por lo general había de 48 horas, 72 horas, eran de días, pero lo cierto es que finalmente la administración pública le pagaba su sueldo y eso es lo que genera el fraude al Estado. Bien. Y esto también dice que se replicó en profesionales de la salud. Sí, esto en realidad los profesionales de la salud es que se dieron cuenta o de alguna forma se les llegó esta información y es por eso que denunciaron que existían certificados dando vuelta, por así decirlo, Bien. con sus firmas y cuando ellos jamás habían atendido a esa persona o jamás habían firmado o rellenado ese contenido en el certificado. Bien, bien. Que podría decir que también son parte de las víctimas. Doctor, ¿y qué pena le cabe a la persona que hace este tipo de defraudaciones? Y hay diferentes maniobras, el que usa el certificado o el que falsifica. Por lo general se habla de una pena mínima de 1 año a 6 meses, dependiendo si el documento es privado y si el documento es público, es decir, si se saca un recetario del hospital público y se falsifica la firma de una médica funcionaria pública, ese mínimo se eleva a 2 años, es decir que estamos hablando de alrededor de 1 a 6 años o 2 a 6 años, la pena a imponérsele. Bien. Y bueno, allí, ¿no? Dependiendo, en cualquiera de las situaciones, en lo público y en lo privado, posiblemente el riesgo de perder el trabajo, ¿no? Como digamos, reproche a la conducta que han llevado adelante. Exactamente, yo creo que del ámbito privado se lo puede despedir con causa eventualmente y del ámbito público se lo está sumariando, por ejemplo el caso que hablamos de los policías, están siendo sumariados y bueno, se determinará por la justicia administrativa qué sucederá con ellos. Bien. Más allá de la investigación penal que llevamos a cabo nosotros. Bien. ¿Cómo sigue todo esto, doctor? Nosotros lo principal acá, lo crucial en este tipo de investigaciones son las pericias caligráficas, teniendo en cuenta en este último caso que venimos hablando de la semana pasada que hicimos allanamiento, debemos peritar al menos más de 130 certificados y luego de ello, al menos mínimamente nosotros tenemos en consideración que tenemos 2 personas sospechadas que tenemos prueba contra ellos, pero vamos a avanzar con las pericias informáticas para ver si hay más personas involucradas. Bien, básicamente se estaba haciendo una industria del certificado trucho aquí en la provincia de Neuquén, lo han podido detectar y bueno, lo han salido a investigar. Sí, lamentablemente, y es preocupante porque desde el año pasado que venimos recibiendo este tipo de casos y no son casos esporádicos o individuales, sino que se da una maniobra bastante grande con varias personas que se involucran en la maniobra, pero también hay otra gran cantidad de personas que compran y eso es lo grave. Claro, claro. Esto, ¿no? Cómo se usan las redes sociales, hay algunas que directamente no tienen ningún tipo de control y bueno, todas cuestiones ilícitas pueden pasar en especial por una de las redes sociales y bueno, se puede fácilmente, como decía usted, ¿no? Ofrecer de manera descarada, ¿no? De comprar un certificado sí. es tremendo, ¿no? Sí, lo que nos sorprendió a nosotros es que esto se hacía por una red social pública que es Marketplace de Facebook, porque por lo general
la persona que va a cometer un delito o ofrecer algo que es delictivo lo suele hacer por lo que se llama la dark web, o por ejemplo una aplicación que es Telegram, que no deja huella, no deja rasgos. Pero lo cierto es que acá, llamativamente en este caso, hay una prueba muy importante, que es la publicación en Facebook. Por supuesto. Doctor, le agradecemos estos minutos. Muchas gracias por No, por atendernos. favor, gracias a ustedes, hasta luego.